Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Jesús Núñez, fundador de For Bodies. Jesús justamente me escribió y me contó de la empresa que tiene con su familia y por eso me dio curiosidad y sobre todo también siempre es importante saber qué está pasando pues con las empresas a nivel de cancha. A veces entrevisto empresas muy grandes, funcionarios, análisis, pero por supuesto el corazón de México está en pequeñas empresas. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy encantado de estar hoy contigo y con tu audiencia. Al Gracias. contrario, yo encantado de que estés aquí. Cuéntanos qué es For Bodies y sobre todo cómo nace la empresa. Mira, Four Buddies es una empresa, somos una empresa familiar, 100% mexicana. Nacimos hace 5 años. La fundamos mi esposa y yo acá en Monterrey, con la idea de crear una empresa en la cual nuestros hijos se sintieran identificados desde un emprendimiento de cero. ¿A qué voy con esto? Se nos ocurre la idea, después de mucho darle vueltas, de cómo involucrar a los niños en aquel entonces, bueno, siguen siendo niños para nosotros, ¿no? Pero cómo involucrarlos en un proyecto familiar en el cual fabricásemos snacks, productos saludables, que fueran portables, que pudiéramos disfrutar en el día a día, mientras viajamos, vamos a la escuela, etcétera. Entonces, de cero nace la empresa, la marca, se llama Four Buddies, justo porque somos cuatro, mi esposa, nuestros dos niños y yo. Y pues bueno, después de 5 años, como bien dices, de estar a nivel de cancha, de estar buscando oportunidades en diferentes canales, una pandemia, ahora viviendo una guerra, pues aquí seguimos. Claro, oye, ¿y cómo antes de estos 5 años qué hacían? O sea, supongo que tú tenías otra empresa o trabajabas, tu esposa, y sobre todo cómo toman la decisión, digamos, porque obviamente primero tienes que tener un capital inicial, constituir la empresa, que a veces no es necesariamente tan sencillo. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo se animaron a hacerlo? Mira, nosotros empezamos nuestra primera empresa hace 15 años, una empresa industrial, siempre del ramo de alimentos, pero al ser una empresa industrial en donde quizá no veas tus ideas plasmadas en el mercado o en los anaqueles, eh, tus propias ideas, sino las ideas de otras de las compañías a las cuales les prestas servicios o les das opciones de tecnología, etcétera, pues nace esta idea, ¿no? El tema de capital es un tema importante. Como tú sabes, las pymes es una de las cosas que adolecemos desde siempre, ¿no? El capital con el cual nosotros empezamos la empresa fue capital propio, recursos de nuestra propia empresa, de la primera, ahorros y pues muchas ganas. Esa ha sido el motor, el hacer algo desde cero y que pues trascienda y le gusta a la gente. ¿Y cómo escogieron el producto? Es decir, ya nos decías botanas, saludables, etcétera. ¿Qué clase de botanas son y sobre todo, por qué eso y no, digamos, café o algún otro producto? Bueno, justo también traemos idea de café, pero pues no se concretó. Pero ¿por qué snacks? Y por qué nosotros tenemos palomitas, tenemos unas rodajitas de papa y tenemos chicharrón de cerdo en cuanto a los snacks. Las palomitas fueron nuestro primer producto. ¿Y por qué palomitas? Porque finalmente es un producto que todo el mundo consumimos, que nos ayuda a disfrutar en cualquier situación. La primera imagen que tienes tú de las palomitas es estar en el cine, disfrutando o viendo una película, viendo la televisión. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que tenga una textura que te ayude a querer más. Y le metimos sabores innovadores, diferenciados, muy diferentes a los que hay en el mercado. Sabor spicy elote, un sabor spicy chía, un spicy nopal, chile piquín, etcétera. Y que estos sabores justamente sean esos motivadores para que la gente se atreva a probar cosas nuevas, saludables, que no sepan saludables, pero con una textura conocida, con una textura que tú ya sabes, que tienes una referencia. Cla- Y después, bueno, de ahí vinieron rodajitas y vinieron chicharrón. Oye, ¿y cómo fue la pandemia para ustedes? O sea, primero, bueno, ¿cómo empezaron a abrir mercado? Es decir, ya, ok, ya tienes la empresa, tienes el producto, y luego vas al mercado y ¿qué puertas tocaste o cómo fue que empezaron a colocarlas? Fíjate que fue una cuestión muy interesante porque nosotros no teníamos o seguimos sin tener experiencia de retail. ¿A qué voy con esto? Pues jamás habíamos tocado la puerta de un supermercado, jamás habíamos tocado la puerta de una cadena de conveniencia, de autoservicio. Entonces lanzamos el producto
en función de lo que nos gustaba a nosotros, en función de lo que nosotros pensábamos que pudiera funcionar. A partir de ahí dijimos, bueno, ya tenemos el producto, escogimos una exposición, exhibimos, tuvimos contacto con compradores y a partir de ahí, de las principales cadenas en México, y a partir de ahí empezamos a establecer una estrategia de presentar el producto de manera puntual a cada uno de ellos. Te puedo decir que afortunadamente ya tenemos presencia nacional aquí en México en estos 5 años. Y la pandemia obviamente fue caótica para todos, para nosotros fue caótico, pues era una marca nueva, una marca de impulso, que no es un producto destino en un supermercado, sino es algo que se te antoja y lo ves. Al no ir la gente a los supermercados, pues a nosotros nos pegó fortísimo, ¿no? Entonces, pues tienes que, como toda pyme, como toda empresa grande, institución, organismo, incluso ustedes mismos, tienes que reajustar estrategias. Tienes que ajustar tus maneras de cómo llegar al mercado, cómo sacar esos fijos, cómo, como empresa, cómo, no digas ser rentable, cómo cumplir con los salarios, obligaciones fiscales, renta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues la pandemia sí nos puso un reto, sigue siendo un reto porque los hábitos cambian, la gente cambiamos nuestros hábitos de consumo y pues obviamente una de las ventajas que tenemos las pymes es que la capacidad de reacción, de respuesta es más rápida relativamente porque puedes probar en pequeño y en mercados puntuales. Entonces, pues a partir de ahí, yo creo que hemos estado haciendo algunas ejecuciones puntuales. Oye, ¿y cómo ha sido el tema de la inflación para ustedes? Sobre todo porque uno de los temas clave es el insumo, digamos, de los alimentos, ¿no? Y cómo ha sido la parte de trasladarle al cliente, pues el incremento en precios de insumos, han sacrificado márgenes. ¿Qué ha pasado en este 2022? Esa es una pregunta muy complicada, Rodrigo, porque tú sabes, ¿no? Son productos del campo, el maíz es un producto primario. Al haber una disrupción, una guerra, un mercado que es un granero importante para el mundo, como es la región de Ucrania, el país de Ucrania, pues las zonas productoras de países como Estados Unidos, incluso México, destinan aquellas hectáreas que se utilizaban para palomero, en nuestro caso, para producir maíz, trigo, otros granos de mayor consumo, de consumo masivo. Obviamente esta inflación pues nos pega inflaciones de doble dígito, la mayoría de los insumos. En algunos casos se ha logrado trasladar los precios, pero en la mayoría nosotros hemos tenido que reducir márgenes. Y no solo eso, buscar tener una eficiencia operativa tal que te obligue a medir mejor tus indicadores y a tener un mejor control de tus procesos productivos y de tus procesos incluso de venta. Claro, sí, es un tema complicado. Pues Jesús, te agradezco mucho que por un lado me hayas contactado, por otro lado pues el entusiasmo y sin duda estás poniendo un gran ejemplo a tus hijos, tú y tu esposa, y sobre todo pues persistiendo, ¿no? En momentos como ya lo decías, pues que han sido bien complicados, pero siempre con mucho ánimo, pues de eso se trata y sobre todo pues digamos ir sorteando todos estos obstáculos, vendrán más, pero también la satisfacción de ir generando pues un producto, valor a la economía y seguramente mucho crecimiento. Y espero volver a entrevistarte pues en unos meses, quizás en un año, y que sea y siga siendo una historia de mucho éxito. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas felicidades por el programa y seguimos aquí escuchándote. Claro que sí, muchas gracias. Ahí escuchamos a Jesús Núñez, empresario de Monterrey, fundador de 4Bodies, una empresa que es bodies como de amigos, ¿no? Y 4. Y entonces, bueno, pues se dedican justamente a la venta de botanas que se ven bastante buenas y sobre todo, pues un mexicano ahí poniendo el ejemplo que no es sencillo, ¿no? Tomar el capital, correr el riesgo, enfrentar pues todas las complejidades que enfrenta cualquier negocio, pero sobre todo en momentos bien difíciles.